Mucho se ha comentado en los últimos meses sobre si la octagonal de la CONCACAF rumbo a Qatar 2022 tiene ya definidas a las 4 selecciones que van a luchar por los puestos directos y el puesto del repechaje. Y con 8 jornadas ya disputadas y solamente 6 por jugar, me di a la tarea de contestar esta pregunta comparando la eliminatoria actual con las hexagonales previas, tomando en cuenta cómo iban a mitad de tabla y cómo finalizaron. Y como les comenté en el último video, estaba a la espera de ver si las 8 selecciones publicaban sus convocatorias para esta triple fecha y así poder hacer un video analizando cada una de las listas, pero hay 2 selecciones que al momento en el que estoy grabando no han publicado sus convocatorias. Por eso es que hoy voy a publicar este video analizando la tabla y si ya está definida la octagonal, y el próximo lunes es que hablaré de las convocatorias. Pero como les dije en la introducción, vamos a ver en este video si las selecciones de Canadá, Estados Unidos, México y Panamá tienen al menos ya asegurado el puesto de repechaje. Y como les dije, lo vamos a hacer comparando la eliminatoria actual con las hexagonales que se disputaron desde el camino a Francia 98 y hasta Rusia 2018. Evidentemente hay diferencias, como que ahora es una octagonal, antes eran hexagonales, y también el hecho de que en este momento ya llevamos más de la mitad de la tabla, y lo que vamos a comentar es cuando se habían disputado 5 partidos de los 10 cuando eran una hexagonal, ahora la mitad es 7, ya llevamos 8, pero bueno, más bien eso nos da una ventaja de conocer un poco más adelante de la mitad de la octagonal. Pero ahorita vamos a hablar de todo ese análisis. Primero veamos cómo marchaban cada una de las hexagonales a mitad de la clasificación. Iniciamos con la hexagonal rumbo a Francia 1998, que no se puede tomar exactamente como referencia porque en ese momento CONCACAF hizo un CONCACAF y la hexagonal no se disputó en orden, sino que había selecciones que jugaban en la primera fecha 2 partidos, luego no jugaban ninguno y así fue. Entonces realmente un caos que afecta evidentemente a la clasificación, y por eso es que no se puede tomar exactamente como referencia, pero igual vamos a revisarla. A esa Copa del Mundo clasificaron las selecciones de México, Estados Unidos y Jamaica en ese orden, y a mitad de la hexagonal el Tri marchaba en el primer lugar, Estados Unidos en el tercer puesto y la selección de Jamaica en la sexta posición. En el último lugar, aunque aquí se ve evidentemente lo del desorden, ya que 2 fechas incluso luego de la mitad, Jamaica fue primera. Costa Rica fue la que no logró sostenerse en los puestos de clasificación, se terminó cayendo, Jamaica la superó, mientras que El Salvador y Canadá siempre oscilaron en las últimas 2 posiciones. Como curiosidad, el orden de las selecciones luego de la fecha número 1 fue como terminaron clasificando a esta Copa del Mundo de 1998, entonces aquí, aunque no es un buen punto de referencia, más o menos pueden ver que los primeros lugares siempre se mantuvieron. Nos movemos ahora al camino rumbo a Corea y Japón 2002, en donde ahora sí la hexagonal se disputó en orden y lo podemos tomar como una referencia concreta. A esa Copa del Mundo en suelo asiático clasificaron las selecciones de Costa Rica, México y Estados Unidos en ese orden, y a mitad de la hexagonal, cuando ya se habían disputado 5 jornadas, Costa Rica marchaba en el segundo puesto, México era quinta y Estados Unidos estaba en el primer lugar. Honduras fue la selección que pudo meterse en esos primeros 3 puestos de clasificación, aunque al final no lo logró, mientras que las selecciones caribeñas de Jamaica y Trinidad y Tobago siempre se mantuvieron entre la quinta y la sexta posición. Así que aquí pueden observar una de esas excepciones, porque la selección mexicana no le fue bien en la primera mitad de la hexagonal, terminó recuperando terreno e incluso clasificando en el segundo puesto. Costa Rica y Estados Unidos más o menos siempre se mantuvieron en los puestos de clasificación, y Honduras, que incluso faltando 2 fechas estaba en la segunda posición y terminó quedando por fuera. Nos pasamos a la hexagonal rumbo a Alemania 2006, en donde en esa hexagonal clasificaron de forma directa a la Copa del Mundo las selecciones de Estados Unidos, México y Costa Rica, mientras que Trinidad y Tobago finalizó en el cuarto puesto en el repechaje y terminó consiguiendo eventualmente su clasificación al Mundial. A mitad de la hexagonal, Estados Unidos era segunda, México primera y Costa Rica tercera, así que como pueden ver mantuvieron sus puestos de clasificación, aunque terminó variando el orden. Trinidad y Tobago fue una selección que empezó mal y terminó logrando el repechaje, que a la postre, como les dije, significó su ida a la Copa del Mundo por primera vez en la historia, mientras que Guatemala sufrió de un bajón para terminar quedando por fuera incluso del repechaje.
Panamá, que fue la selección que quedó en la sexta posición, pues realmente no vio ninguna posibilidad durante las 10 fechas de esa hexagonal. Así que aquí poco que agregar. Costa Rica fue tal vez una selección que no le fue tan bien en la primera mitad de la hexagonal, pero como pueden ver ya en la quinta jornada estaba posicionada en ese tercer puesto, que fue el que terminó consiguiendo al final de la clasificación, mientras que ahí los cambios fueron, como estábamos comentando, Trinidad y Tobago y Guatemala, una selección centroamericana de Guatemala que estuvo incluso en la segunda posición y terminó en la quinta. Trinidad y Tobago, que fue la que recuperó terreno y al menos fue al repechaje para terminar consiguiendo su boleto. Vamos ahora con la hexagonal que clasificó a 3 selecciones a la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010. En esta hexagonal terminaron clasificando las selecciones de Estados Unidos, México y Honduras en ese orden. A mitad de la hexagonal, Estados Unidos era segunda, México marchaba en el cuarto puesto del repechaje y Honduras estaba en el tercer lugar. Así que el Tri fue el que se recuperó nuevamente, como estábamos comentando, en otra hexagonal para terminar clasificando sin problemas. Costa Rica fue la sorpresa, pero en negativo, ya que marchaba en el primer lugar luego de esa quinta jornada y en la segunda mitad se cayó completamente hasta quedar en el puesto del repechaje, que a la postre le significó no poder clasificar a esa Copa del Mundo. El Salvador y Trinidad y Tobago realmente la vieron difícil durante toda la hexagonal y mantuvieron sus posibilidades alejadas de la zona de clasificación. Aquí nuevamente poco que agregar, solo resaltar otra vez lo de Costa Rica, que cae del primero al cuarto lugar para la postre no conseguir su clasificación, pero sí hay que resaltar que a pesar de eso, a mitad de la hexagonal, las 4 selecciones que marchaban en los puestos de clasificación directa y en el repechaje fueron las mismas que terminaron en esos 4 lugares al final de la hexagonal, evidentemente en orden distinto, pero que sí se mantuvieron a lo largo de toda la tabla. Nos pasamos ahora a la hexagonal en el camino a Brasil 2014, en donde finalmente las selecciones de Estados Unidos, Costa Rica y Honduras en ese orden consiguieron un boleto directo a la Copa del Mundo, mientras que México fue al repechaje y consiguió su clasificación frente a la selección de Nueva Zelanda. A mitad de esa hexagonal, Estados Unidos marchaba en el primer lugar, Costa Rica detrás en la segunda posición, Honduras era cuarta en el puesto de repechaje y México estaba en la tercera posición. La selección de Panamá, que finalizó quinta, tuvo un buen inicio de la hexagonal, pero se cayó y terminó quedando por fuera, mientras que Jamaica, esta selección caribeña, desde ya la segunda fecha se mantuvo en el fondo de la clasificación y realmente nunca vio verdaderas posibilidades. Así que aquí pueden ver que la única diferencia de la tabla a mitad de la hexagonal y con la que se finalizó es que México y Honduras cambiaron esos puestos. Eso sí, México se llevó por ahí algún susto, como pueden ver en la octava jornada estuvo incluso por fuera del repechaje, terminó recuperándose y yendo en ese cuarto lugar, pero bueno, se cambiaron Honduras y México y las mismas 4 selecciones, igual que en el ejemplo anterior, estaban a mitad de la hexagonal y finalizaron de esa forma en un distinto orden. Y ahora llegamos hasta la última eliminatoria que se dio aquí en la CONCACAF, que también fue la última hexagonal que se disputó para darle campo a la actual octagonal. A esta Copa del Mundo de forma directa clasificaron las selecciones de México, Costa Rica y Panamá, mientras que Honduras finalizó en el puesto de repechaje y no pudo conseguir su boleto a la Copa del Mundo. A mitad de esa hexagonal, México era primera, Costa Rica marchaba en la segunda posición y Panamá estaba en el puesto de repechaje en la cuarta casilla. Honduras marchaba quinta y Estados Unidos era tercera en puesto de clasificación directa y ambas se terminaron quedando por fuera. Honduras, como les dije, con el repechaje de por medio, mientras que Trinidad y Tobago fue última prácticamente durante todas las jornadas de esta clasificación. Así que aquí observamos una tendencia que se vio en la hexagonal también a Brasil 2014, que tanto México como Costa Rica, que iban primera y segunda, en ese caso eran Estados Unidos y Costa Rica, pero finalizaron en estos mismos puestos, mientras que Panamá estaba cuarta, terminó metiéndose en el tercer lugar con boleto directo y otras selecciones terminaron quedando por fuera. Así que como pueden observar, hubo cambios, pero tampoco tantos. Y eso nos trae a la actual octagonal rumbo a Qatar 2022, en donde pueden observar aquí, ya lo habíamos hablado, hay 2 grupos muy marcados en esta octagonal, los primeros 4 y los últimos 4, todos más o menos pegados dentro de cada uno de esos 2 subgrupos, pero como les dije, a falta de 6 jornadas por disputar. Y aquí pueden observar la evolución en la clasificación de esta octagonal y pueden ver que solo ha habido 2 cambios, digamos que significativos, aunque
pues terminan siendo mínimos, que fue Estados Unidos, que no empezó muy bien, pero rápidamente ya en la tercera jornada se metió en esos primeros 3 puestos, en donde se ha mantenido hasta el momento, y cambió con la selección de Honduras, que a pesar de que inició segunda, luego fue cuarta, pues ya se cayó y, como habíamos hablado, prácticamente está fuera de la Copa del Mundo. Pero entonces, ¿qué significa toda esta información que les acabo de dar? ¿Cuál es la conclusión? Y es que un dato que se extrae de todo esto que les acabo de contar es que, hablando de los 3 puestos de clasificación directa que estuvieron en juego desde Francia 98 hasta Rusia 2018, que fueron 18 puestos en esos 3 primeros lugares, ya a mitad de la hexagonal, en esos casos hexagonal, había 13 que estaban en los puestos de clasificación, es decir, solamente 5 terminaron cambiando desde la mitad hasta el final de la eliminatoria para que hubiera un cambio en los puestos de clasificación directa específicamente. Un 72.2% de los casos se mantuvieron desde la mitad hasta el final y terminaron clasificando a la Copa del Mundo. Y otro dato que se puede extraer es que en todas las hexagonales ya había a mitad de tabla 2 selecciones que terminaron clasificando en puestos de clasificación. Es decir, en ninguna hexagonal hubo un cambio de más de una selección en los puestos de clasificación directa específicamente. Y hablando de ese tema, aquí es donde entran en juego todas esas diferencias de hexagonal con octagonal. El hecho de que son más selecciones, por ende más partidos y mayor margen de que puedan haber cambios en la tabla, porque evidentemente entre menos partidos pues ya se va aclarando el panorama en los primeros juegos y ya después todo más o menos se mantiene, mientras que con 14 jornadas todo puede cambiar muchísimo. Es cierto que ya tenemos 8 de 14 disputadas, pero evidentemente hay un margen de cambio mayor. Eso sí, y ahora llego a mi conclusión, evidentemente hay una marcada tendencia de que las selecciones que ya están en los puestos a la mitad de la tabla sean las que terminen consiguiendo los puestos de clasificación y el repechaje cuando finaliza la eliminatoria. Entonces, pues más o menos podemos creer que están enrumbadas y que tal vez 3 de 4 de estas selecciones que están en los primeros lugares ya tienen al menos asegurado el repechaje. Puede haber alguna sorpresa, es complicado, y el hecho de que encima ya hay una brecha bastante grande entre Panamá y Costa Rica, que son las que están en cuarto y quinto lugar, en donde podrían haber cambios ahí, pero esa brecha mantiene una esperanza para las selecciones que están en los primeros 4 lugares de que ya al menos tengan asegurado el repechaje. Pero bueno, veremos qué sucede. Sorpresas siempre se pueden dar, y más cuando las selecciones se enfrentan entre sí, cuando todavía faltan visitas complicadas, y esos son otros de los factores que son distintos en el contexto actual de la octagonal. Entonces, nuevamente, no se puede asegurar nada, pero sí hay una marcada tendencia de que todo se mantenga más o menos como está. Pero ahora quiero conocer sus opiniones de si creen que estas 4 selecciones ya tienen al menos asegurado el cuarto puesto, y que, sabiendo que es contra Oceanía, pues más o menos ahí hay una posibilidad grande de que sean las 4 las selecciones que clasifiquen a la Copa del Mundo a final de este año 2022. Entonces déjenme todas sus opiniones aquí abajo en los comentarios. Como les dije, el próximo lunes vamos con video de convocatorias, el miércoles con mis predicciones, con mis pronósticos, ya el viernes con lo que sucedió en la primera de estas 3 fechas que se vienen. Así que estamos llenos de fútbol de la eliminatoria, en donde creo que muchísimo se va a definir en estas próximas 3 fechas. Vamos a estarlo comentando aquí en el canal, así que si no están suscritos, consideren hacerlo de una vez para que no se pierdan nada de toda esta información. Muchísimas gracias por ver el video y nos vemos en la próxima.